Buenas noches y bienvenidos una semana más a Aragoneses. Hoy hablaremos de ciencia, de investigación y del origen del universo, y lo haremos con una investigadora que acaba de ver publicado su estudio en la revista Nature, una de las revistas, de las publicaciones más prestigiosas en el mundo de la ciencia. Nos acompaña Julia Herrero. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Decíamos, Julia, que acaba de ver publicada, además en la portada de la revista Nature, un estudio en el que usted ha participado, un estudio internacional. ¿Qué se siente al ver su estudio, sus trabajos en la portada de esta publicación? Bueno, la verdad es que ha sido todo un placer, ¿no? Un trabajo que hemos hecho durante 4 o 5 años, que además, bueno, ha sido durante todo el proceso un trabajo precioso en el que he aprendido muchísimo, y encima que la revista lo seleccione como portada es una gozada. Bueno, es un estudio que ha estado, decíamos que es internacional, ha estado liderado por la Universidad de Cambridge, donde usted ha trabajado como investigadora. Cuéntenos, háblenos de este estudio, ¿en qué ha consistido esa investigación? Bueno, lo que hemos hecho ha sido coger unos meteoritos que formaron parte de un asteroide que se formó un poquito después de la creación del sistema solar, de la formación del Sol. Y lo que hemos hecho ha sido estudiar su historia magnética. Entonces, hemos aprendido que esos asteroides creaban campos magnéticos. Eso ya se pensaba, ¿no? Los asteroides se pensaba que creaban campos magnéticos en el origen del sistema solar, pero se pensaba que creaban campos magnéticos solamente durante los 50.000 millones de años después de su creación. Lo que hemos visto es que, bueno, no es del todo cierto, sino que lo que crean campos magnéticos mucho más tarde. Y eso tiene implicaciones sobre cómo es la evolución de esos asteroides, la evolución térmica de esos asteroides. La evolución de esos asteroides, pero también tiene implicaciones para la Tierra, ¿o no? Sí, de hecho lo que vemos es que si el campo magnético que creaban los asteroides solo había durado los primeros 50.000 millones de años, entonces el mecanismo de creación de campos magnéticos era el movimiento de metal líquido dentro de esos asteroides según se iban enfriando desde su creación. Lo que vemos es que, como se crea mucho más tarde, tiene que haber otro mecanismo distinto, y el mecanismo que proponemos es precisamente el mecanismo principal de creación de campo magnético en la Tierra. Entonces, lo que vemos es que el asteroide es como un modelo a pequeña escala de la Tierra. Y de hecho
decir que lo que le pasó a ese asteroide en un futuro puede pasarle a la Tierra, o le pasará. Sí, al menos conocemos algún parámetro más para entender cómo va a evolucionar el campo magnético de la Tierra. Pero sabemos concretamente si ese campo magnético en el futuro, o ya se estima un periodo de tiempo en el que puede disminuir, o todavía son datos que no se conocen. Bueno, quedan miles de millones de años para que eso ocurra, y de hecho lo más probable es que antes de que termine de que el campo magnético en la Tierra muera, que de hecho lo que muera antes sea el Sol, ¿no? Como estrella. Entonces, bueno, tampoco hace falta preocuparse, pero bueno, es un parámetro más para entender cuál es la dinámica de creación de los campos magnéticos en la Tierra y en otros planetas. Por ejemplo, en Marte, que antes se sabe que antes tuvo campo magnético y ahora no tiene, o la Luna, que también hay rocas que parecen indicar que en un momento dado creó campos magnéticos y además se crea, pues es otra pieza más de información para entender cómo han evolucionado todos los cuerpos rocosos del sistema solar. Y para entender un poco mejor el universo, ¿no? Para entender un poquito más el universo, sí. Conocemos poco del universo. Bueno, cada vez se conoce más, pero evidentemente sí conocemos muy poquito del universo. Estamos a la orilla del universo. ¿Cuáles son esas grandes incógnitas que se plantea una investigadora como usted sobre el universo cuando lleva a cabo trabajos como estos? Bueno, realmente mi campo principal de investigación no es ciencias de la Tierra, no es ciencias del universo, es ciencias materiales. ¿Vale? Entonces, bueno, digamos que hay gente que se hace de esas grandes preguntas, pero bueno, lo que queremos saber es cómo se formó el sistema solar, ¿no? Y bueno, una manera de entenderlo es estudiando los cuerpos que hay en el sistema solar, pero también queremos entender cómo son los planetas en otros sistemas solares que no sean el nuestro, ¿no? Ahora se han descubierto planetas fuera del sistema solar que ya no se entiende del todo con lo que habíamos aprendido de lo que veíamos en el sistema solar. Entonces hay gente que está estudiando la formación en general de los planetas y de las estrellas. Para llevar a cabo esta investigación utilizaron un microscopio único en el mundo, muy potente, que está además en Berlín. ¿Por qué es único en el mundo? ¿Qué hace este microscopio? Bueno, este microscopio se llama PIM, es un microscopio electrónico de fotoemisión, ¿vale? Y lo que hace el microscopio
se llama sincrotrón, que nos da rayos X potentísimos, pero que además tienen otra característica, y es que, bueno, que están polarizados y que podemos cambiarle la polarización, y eso nos permite hacer fotos magnéticas de nuestras muestras, ¿no? Si esas muestras tienen regiones magnéticas, pero que son muy pequeñitas, ¿no? Que están compuestas de imanes muy pequeños, lo que necesitas es que la resolución de tu microscopio sea lo mejor posible. Entonces, este tipo de microscopios tienen resoluciones de unos pocos nanómetros, ¿vale? Una muy buena resolución, pero además de muy buena resolución te da información magnética. Hay microscopios de ese estilo en otros sincrotrones alrededor del mundo, no solamente en el de Berlín. De hecho, en Barcelona tenemos un microscopio de esos en el sincrotrón español. Hay en el sincrotrón, por ejemplo, en el sincrotrón europeo hay otros microscopios. Lo que tiene especial el de Berlín es que, bueno, nos deja bajar a muy bajas temperaturas, y además nos permite aplicar campos magnéticos mientras estamos midiendo. Es una cosa muy técnica, pero es algo específico que tiene ese microscopio de Berlín. Vamos a conocerlo un poquito mejor, vamos a ahondar en su trayectoria. Usted nació en Burgos, no es aragonesa, pero es aragonesa de adopción, ¿no? Podemos decir. Estudió física en la Universidad de Zaragoza, donde se doctoró en 2007, y a partir de entonces empezó su carrera como investigadora. ¿Por qué se inclinó hacia la investigación? Bueno, hay muchos factores. Supongo que una parte muy importante es culpa de mi padre, que era físico, y bueno, pues desde pequeñita me enseñaba cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, me contaba pues cómo era el sistema solar, qué era la luna, cómo se había creado el sol. Otra parte muy importante, yo creo que tuvo que ver con un científico, Carl Sagan, que hizo una serie de televisión de divulgación científica que también la vi de pequeña. Y luego, pues, los profesores que he ido teniendo, y ya cuando, bueno, uno piensa que le gusta la investigación, ¿no? Pero cuando estaba en el último curso de carrera tuve la oportunidad de verdad bajar a un laboratorio, y bueno, el que después fue mi director de tesis, Fernando Bartolomé, me enseñó que efectivamente sí que eso era lo que me gustaba, y me convenció para hacer una tesis con él, y bueno, con otro profesor de la Universidad de Zaragoza, con Luis Miguel García. Una vez que se doctoró, salió fuera de España para hacer
forma de trabajar en los distintos centros en los que he estado. Realmente creo que he tenido la suerte de empezar en España, en Aragón, con un grupo muy bueno que estaba, yo creo que al mejor nivel internacional, y el resto de los grupos en los que he estado, pues la verdad es que bueno, de todos he aprendido y en todos han tenido una dinámica muy buena. Quizás pues bueno, tienes diferencias de horarios, de cómo se organiza la vida un investigador en distintos países, pero a la hora de investigar, la verdad es que he de reconocer que no he visto muchas diferencias de nivel entre los centros en los que he estado y en los grupos en los que he trabajado. Además de no haber diferencias, luego se volvió a Zaragoza después de estar en Berlín, en Estados Unidos, dijo, yo me vuelvo a investigar a Zaragoza. ¿Por qué? Efectivamente, pues por un lado está la componente científica, ¿no? Me apetecía mucho volver a trabajar con el grupo en el que hice la tesis, con el cual tengo una excelente relación profesional y también personal, y luego porque me encanta Zaragoza, me gustan las aragoneses y me apetecía volver a vivir en Zaragoza. Y aquí en nuestra ciudad lleva a cabo su investigación en el Instituto de Ciencias de Materiales de Aragón, dentro de los grupos IMANA y de Orbimar, y también ha trabajado en la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo. Desde 2011 trabaja además en el Centro Universitario de la Defensa de Zaragoza, ubicado en la Academia General Militar, del que hablaremos dentro de unos minutos. ¿Qué labor de investigación lleva a cabo en estos centros, en sus grupos? Bueno, como decía antes, mi investigación principal, lo que he hecho prácticamente siempre desde que empecé la carrera investigadora, es ciencia de materiales y en concreto estudio el magnetismo. Entonces, en estos grupos he investigado desde imanes, digamos, un trozo metálico que es un imán, y he estudiado las propiedades magnéticas de esos materiales a bajas temperaturas, con campos magnéticos, bueno, para investigar qué características tienen los materiales, o también más recientemente, debido a la experiencia que adquirí en Berlín trabajando en el microscopio del que hemos hablado antes, pues estudio también materiales magnéticos, pero que tienen nanoestructura, pues que son, por ejemplo, una película delgada de un material magnético al que le hacemos
veríamos pues, cómo se comporta el magnetismo, ¿no? de esos materiales. Luego, ¿qué aplicaciones tiene en la práctica estas investigaciones? Bueno, la mayor parte de las cosas que hago son ciencia básica, no con una aplicación inmediata, no diseñamos dispositivos para que mañana los tengamos en algún aparato, pero por ejemplo este que he hablado de las películas delgadas con agujeros es una propuesta que se podrían proponer como nuevos dispositivos para almacenar información en los discos duros con más densidad de datos de lo que se está viendo ahora. Aplicaciones para la electrónica, para la informática. Para los discos duros, sí, por ejemplo. Bueno, utiliza también ese microscopio del que hemos hablado para estas investigaciones. Sí, concretamente para eso, como son esas películas tienen unos agujeros, hacemos agujeros de tamaño nanométrico, pues, y queremos estudiar el magnetismo, es el sistema perfecto para meterlo en ese microscopio y estudiar el magnetismo en la nanoscala. Entonces están en contacto siempre con el centro de Berlín para ir a trabajar allí. Muchas de las cosas que hago, aprovechando que había trabajado en Berlín, es ir allí y hacer experimentos. No es el único sincrotrón, no es el único microscopio que utilizo, pero sí que es algo que más me gusta ir porque al final es el grupo con el que trabajé y bueno, mis compañeros de allí de Berlín, y es el que conozco mejor, claro. Sí. ¿Cómo ve la investigación en Aragón, en nuestra comunidad? Bueno, creo que tanto en Aragón como en el resto de España estamos retrocediendo, se está invirtiendo menos y creo que es realmente una pena que se haya invertido mucho dinero durante décadas en formar a gente, a jóvenes investigadores que ahora no ven salida, que se tienen que ir. Entonces, bueno, tenemos muy buenas infraestructuras científicas, muy buenos equipos científicos, pero lo que estamos haciendo es dejar que se vaya la gente, bueno, forzarles a ir porque no encuentran salidas. Entonces, la verdad es que es una pena, y desde el punto de vista personal pues veo a compañeros míos que están súper formados, que tienen unos currículums alucinantes, que no saben muy bien qué va a pasar con sus contratos dentro de medio año, de un año, que pues piensan que tienen que irse otra
otra vez al extranjero. ¿Usted no se planteó quedarse fuera? Sí, de hecho, bueno, pues yo estaba en Berlín y estaba contenta y tenía un contrato bueno, pero salió la oportunidad de volver a Zaragoza, salió una plaza, bueno, salieron varias plazas en el Centro Universitario de la Defensa, me presenté, me la dieron y bueno, las condiciones desde mi punto de vista eran inmejorables, además significaba volver a Zaragoza, así que bueno, me dio un poco de vértigo porque fue un poco de un día para otro, pero decidí volverme a Zaragoza. ¿Cree que están suficientemente valorados los científicos, los investigadores en España? Bueno, la sociedad en otros países valora más los científicos. En Alemania, en Inglaterra, bueno, y en Estados Unidos también, ser investigador, ser doctor, la gente sabe más lo que es que en España y realmente sí que está más reconocido. Pero bueno, digamos que uno no se dedica a la ciencia para que lo reconozcan, sino porque le gusta, ¿no? Porque es algo que... ¿Y por qué cree que pasa, que puede pasar esto, que en otros países se les reconozca más a los investigadores? Pues no lo sé, no sabría qué decir, no sé, porque nos gusta más el fútbol, no sé, no lo sé. Bueno, decíamos que desde 2011 trabaja como investigadora y profesora también en el Centro Universitario de la Defensa. Es un centro adscrito a la Universidad de Zaragoza, pero que está ubicado en la Academia General Militar. Cuéntenos las peculiaridades de este centro, porque es de bastante reciente creación también. Efectivamente, los primeros estudiantes empezaron a estudiar en el Centro Universitario de la Defensa en el año 2010 y hace unos poquitos meses se leyeron los primeros trabajos fin de grado de los primeros graduados. Estos estudiantes son cadetes de la Academia General Militar, entonces simultáneamente a sus estudios militares tienen que estudiar desde el 2010 un grado por la Universidad de Zaragoza, que es el grado de Ingeniería de Organización Industrial. Entonces, cuando terminan, después de 5 años de estudios, son ingenieros y además son oficiales del Ejército de Tierra. También tenemos estudiantes durante los 2 primeros años de carrera, futuros oficiales de la Guardia Civil. Esos luego en el tercer año se van a Madrid. Usted es profesora allí, ¿qué asignatura da? Pues he dado
física, las dos físicas que se dan en el primer curso del grado. Además, es la coordinadora del grado de, decíamos, de Ingeniería de Organización Industrial. Lo está ayudando usted a poner en marcha, bueno, cómo se está desarrollando la implantación del grado en este centro. Bueno, después de los primeros años, pues siempre al principio es más difícil, ¿no? Hasta que todo encaja, ¿no? Llegamos unos cuantos investigadores y profesores civiles y te tienes que hacer un hueco en la academia, ¿no? Yo creo que ahora pues las relaciones entre los profesores del CUT, del Centro Universitario de la Defensa y de la AGM son muy buenas y todo marcha mucho mejor. Bueno, al final tenemos más experiencia, ¿no? Y como he dicho antes, pues vimos hace poco a los primeros graduados defendiendo su trabajo fin de grado. Yo la verdad es que me emocioné mucho y me di cuenta del buen trabajo que había hecho el centro y la Academia General Militar por esos chicos, porque realmente era espectacular sus defensas de unos trabajos que habían hecho durante unas prácticas externas que hacen unas unidades militares y luego bajo la dirección de profesores del Centro Universitario de Defensa. O sea que yo creo que vamos por buen camino y que cada vez todo irá mejor y saldrán unos oficiales perfectamente formados, tanto científica como técnicamente, como también humanísticamente. Porque los profesores son civiles, son todos civiles. Casi todos los profesores son civiles, somos alrededor de 100 profesores, tenemos 3 profesores militares por ahora y si todo el mundo bueno, tiene sus labores de docencia y también sus labores de investigación que se hacen mucha gente la hace en colaboración con grupos de la Universidad de Zaragoza o de otras universidades, otras instituciones. Como es dar una clase a futuros oficiales, una clase llena de cadetes? Pues bueno, las primeras clases son curiosas. La primera vez que das clase, pues porque entras en clase, te dan novedades, se ponen de pie, van todos igual vestidos, pero la verdad es que yo considero que tengo unos alumnos de lujo, son chicos que entran con una nota de selectividad altísima, o sea, que tienen muy buena formación, que además, bueno, al estar viviendo en la AGM, pues tienen
jóvenes que tienen en general mucho interés por lo que se les enseña. Además, bueno, como ellos tienen otras funciones, tendrán otros cometidos que hacer allí en la Academia General Militar, ¿cómo se puede compaginar, cómo compaginan los estudios con esas otras obligaciones? Bueno, eso es complicado, yo creo que es lo más complicado, porque tienen todos los estudios de grado que tienen, por ejemplo, este grado se imparte también en otras universidades, entonces tienen que hacer exactamente lo mismo y además las maniobras, las asignaturas militares y todo esto en lugar de en 4 años, en un poquito más, ¿no? Tienen un horario muy comprimido y trabajan muy duro. Es realmente, bueno, yo les admiro mucho porque además están fuera de casa, bueno, durmiendo siempre allí. Eso lleva, pues eso, sus dificultades, pero bueno, algunos ya lo han conseguido, ya han salido con el grado por la Universidad de Zaragoza. Bueno, no es su primera experiencia como docente, ya ha impartido clases en la Universidad de Cambridge durante su estancia allí. ¿Le gusta enseñar? Pues sí, además lo descubrí en la Universidad de Cambridge. Parecía que era lo que tenía que hacer uno, ¿no? Apuntarse a dar unas clases. Me apunté y descubrí que enseñarle a alguien que tiene 18 años, que está empezando a descubrir la ciencia desde un punto de vista un poquito más formal, que la verdad es que es una gozada, que se aprende más de lo que se enseña y que además bueno, hay momentos en los que la investigación pues a lo mejor no va tan bien, ¿no? Bueno, si uno tiene una patita en la docencia, pues la docencia siempre te da alegría. Para un investigador es importante tener esa faceta docente o no, bueno, o simplemente con la faceta de investigador, pues bueno, se puede sentirse bien, digamos. Bueno, yo supongo que depende de cómo sea cada uno. Hay gente que solamente le gusta la investigación o gente que tiende más a la docencia. A mí me gusta mucho tener esas dos contribuciones y incluso dentro de la investigación también me parece esencial formar a investigadores más jóvenes y que puedas aprender lo que ellos te enseñan, ¿no? Su punto de vista más fresco. También forma a investigadores más jóvenes, dirige algún doctorado. Bueno, ahora mismo la verdad es que está difícil la cosa. He colaborado, formalmente no he dirigido ninguna tesis, pero sí que he colaborado
colaborado en la dirección de tesis de gente de mi grupo, ¿no? Aunque bueno, los directores de tesis eran otra gente. Sí. ¿Qué le gusta más si tuviese que elegir, la docencia o la investigación? Ay, no sé. No lo sé. Quizás la investigación, pero me costaría mucho dejar la parte docente. ¿Qué le aporta una y otra? Pues la docencia es un poco la satisfacción todos los días. Uno se mira qué es lo que va a dar en clase por la tarde y al día siguiente uno da la clase y si lo hace bien, que es a lo que uno aspira, ¿no? Pues tiene a 30 caras, bueno, alguno dormido, ¿no? Pero a 30 caras mirando y aprendiendo algo, y es una recompensa muy inmediata. Y la investigación pues es un trabajo más calmado, que bueno, desde que uno empieza una investigación hasta que ve un resultado, pues tarda más, ¿no? Entonces, bueno, está bien tener las dos patas. ¿Qué le gustaría conseguir en el curso de sus investigaciones? ¿Qué le gustaría llegar a qué resultados, a qué descubrimientos? Bueno, me encantaría un poco en la línea de lo que ha sido este artículo, ¿no? El que se acaba de publicar en Nature, participar en otros proyectos que sean distintos a lo que he venido haciendo siempre, ¿no? Poder tener colaboraciones con gente que, por ejemplo, que no sean físicos, como los investigadores de la Universidad de Cambridge, que yo realmente no son físicos, hacen ciencias de la Tierra, ¿no? Y entonces al trabajar con esa gente se aprende cosas maravillosas, ¿no? De cosas que quizás uno no se pararía a pensar. Entonces, si consiguiese abrir otras colaboraciones con otro tipo de grupos que haga investigación, bueno, en otros campos, eso me gustaría mucho. Y luego, bueno, pues seguir investigando con mi grupo de investigación en materiales magnéticos. Bueno, Julia, pues le deseamos que así sea, que todo lo mejor. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Nosotros nos